de manera que vamos a dar inicio a este tema que lleva por título Salomón y el reino de excelencia. Recuerde que estamos hablando sobre el tema principal que fue en el día 1 de enero, que hablamos que es el año profético de Salomón. Siempre que vemos un personaje en la escritura, nosotros podemos sacar la riqueza espiritual que cada personaje tiene, de manera que podemos aprovechar todo lo bueno y lo que nos puede a nosotros dejar una enseñanza, un ejemplo, etcétera. Bien, respecto al tema, repito, Salomón y el reino de excelencia. Vamos a ir, mis amados, a las escrituras y vamos a ver el siguiente versículo. Mateo capítulo 5, verso 48 dice de la siguiente manera: Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Fíjese qué tremendo desafío, qué tremenda palabra nos da nuestro Señor Jesucristo, donde nos pide que nosotros seamos perfectos, seamos excelentes, seamos maduros, seamos terminados en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas. Tengamos a cabalidad lo que el Señor ha comenzado en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a la perfección, no está hablando de lo que Él es en su naturaleza. Eso no se puede, nosotros no podremos alcanzar ese nivel, pero sí nosotros lo que se nos demanda lo podemos alcanzar. De manera que nosotros debemos ser, en otras palabras, excelente como nuestro Padre también es excelente en todo lo que hace. La excelencia, mis amados estudiantes, es una expresión de sabiduría que evidencia que hacer lo que hacemos de la mejor manera posible. Una acción de excelencia despierta la atención de aquellos que lo contemplan, porque genera un impacto en su interior. Quienes contemplen algo hecho con excelencia evidencian el impacto con su asombro, atracción y satisfacción. De manera que la excelencia, mis amados estudiantes, es una expresión de sabiduría que evidencia que hacer lo que hacemos de la mejor manera posible. Nosotros tenemos la bendición de poder transmitir esta excelencia a través de la sabiduría a todo aquel que lo ve, que lo oye, que lo puede tocar. De manera que esto, mis amados, debe ser una realidad en nuestras vidas. La excelencia debe de ser un requisito para nosotros, ya que la excelencia, mis amados estudiantes, es el sello de nuestro Padre Celestial. Él es excelente en todo lo que hace y nosotros debemos de ser iguales en lo que Él hace, excelentes. Claro que, vuelvo a repetirlo, en su nivel cada quien. Dios hace lo excelente en su nivel como Dios y nosotros hacemos lo excelente en nuestro nivel como seres humanos. Claro que todo lo que hacemos lo hacemos a través del Espíritu Santo y la sabiduría que se nos ha sido concedida. La perfección, mis amados, es el sello del Padre y una guía para sus hijos. En este sentido, y como hijos de Dios, tenemos que ser conocidos por hacer lo que hacemos de la mejor manera. Fíjense qué tremendo es. Por eso es que hablamos hace unos momentos de que es un desafío. Ser excelentes en lo que hacemos es un desafío. ¿Por qué? Porque se lucha contra una mentalidad contraria, se lucha contra una mentalidad mediocre.
Un ejemplo, mis amados, de la excelencia de Dios es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Fíjense qué interesante es. Apocalipsis capítulo 21, verso 10 nos dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Fíjense qué interesante es. Dice que esta ciudad tiene la gloria de Dios. Y Dios en su gloria, mis amados, es excelente en lo que hace. Por eso vemos la majestuosidad que se revela de esta ciudad en el libro de Apocalipsis. Se menciona que las calles de aquel lugar, mis amados, son de oro, que el mar es como de cristal, que las puertas son de perla, que los muros son de piedras preciosas, etcétera. Se ve la gloria de Dios en ese lugar porque Él es excelente en todo lo que hace. Dicho sea de paso, nosotros debemos de tener la misma mentalidad. Recuerden que nosotros en este tiempo vivimos en un mundo atado a la mediocridad. Una persona que haga algo excelente se destacará entre la multitud, porque la excelencia refleja la realidad del cielo y por lo tanto nos atrae como de manera irresistible a Él. Fíjese qué interesante es. Por eso, mis amados, debemos ser transformados en nuestra forma de pensar. Debemos ser transformados en nuestra forma de hacer las cosas. Muchas de las veces las cosas que hacemos no llevan esa excelencia. Y pensamos que Dios se agrada de todo lo que se hace con buena intención, lo cual no es así. Porque Dios también tiene demandas. Las buenas intenciones muchas veces quedan fuera de las demandas de Dios. El Señor dice que nosotros debemos ser perfectos o excelentes, como el Padre Celestial es perfecto y es excelente. Nosotros debemos de tener la misma mentalidad, la misma sabiduría para poder hacer las cosas excelentes. Repito, vivimos en un mundo que está ligado a la mediocridad, donde todo lo que se hace a medias, se hace equivocadamente y no se ve la excelencia ni siquiera la gloria de este reino que es poderoso. Fíjense que vamos a hablar un poquito de ese tema al respecto en la vida de Salomón. Pero la excelencia, mis amados, no es bien recibida por una mentalidad mediocre. Eso lo pudo ver Salomón y lo deja escrito en el libro del predicador o Eclesiastés. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiere decir que son más los que tienen una mentalidad mediocre que los que tienen una mentalidad de excelencia. Nosotros, cuando hacemos algo, debemos hacerlo lo mejor, porque el Dios que nosotros tenemos, Él es digno de lo excelente, digno de lo perfecto, digno de lo bien hecho. Si usted se da cuenta que el mundo, mis amados, dice la Escritura que el mundo es más sagaz que los hijos de la luz. Y podemos ver
cierta excelencia en lo que hacen, y ellos lo hacen para su propio ego, ellos lo hacen para sus ídolos, ellos lo hacen para encontrar la satisfacción interior, lo hacen para agradar a los hombres, pero nosotros lo que hacemos, mis amados, sea de palabra, sea de obra, lo que nosotros hagamos para Dios, debemos hacerlo con una mentalidad de excelencia. Debemos esforzarnos al máximo para poder nosotros reflejar la gloria de este reino, el cual nosotros predicamos. Mas dice Salomón que la excelencia de toda obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es la mentalidad mediocre, la mentalidad que no se esfuerza. Nosotros entendemos que este reino, mis amados, nos ha dado lo mejor. Lo mejor que el cielo tenía nos fue dado, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos tener, repito, la misma mentalidad para poder hacer las cosas excelentemente. Bien, la palabra excelente, yo quiero que usted tome anotaciones, por favor. La palabra excelente tiene 7 sinónimos. Número 1 es superioridad. Número 2, supremacía. Número 3, grandiosidad. Número 4, magnificencia. Número 5, sublimidad. Número 6, excelsitud. Y número 7, perfección. Fíjese qué tremendo es. Estos son los sinónimos de la palabra excelente. De manera que nosotros, si vemos la escritura, dice, debemos ser perfectos como el Padre es perfecto. Entonces nosotros debemos alcanzar, mis amados, estos niveles. Debemos encontrar la superioridad, no con el ego del hombre, no por quedar bien con alguien, jamás. Es para poder agradar a Dios, y también porque Él es digno de lo mejor. Debemos encontrar la supremacía, la grandiosidad, la magnificencia, la sublimidad, la excelsitud, o en otras palabras, más entendible, la perfección. Debemos hacer las cosas de la mejor manera, porque esto revela la sabiduría que Dios nos ha entregado. Bien. ¿En qué nosotros, mis amados estudiantes, debemos de ser excelentes? ¿En qué debemos de ser excelentes? Vamos nosotros a tomar unos versículos que aparecen en la Escritura referentes a la vida, el personaje, el tiempo que vive Salomón. A este tiempo, mis amados, se le conoce como la edad de oro para Israel. La edad de oro para Israel, porque recuerde usted que Israel siempre había tenido guerra. Desde que Dios llamó a Abraham, lo llamó, y recuerde que de allí vinieron los hijos, vino el nieto entra a la ciudad de Egipto, donde se multiplica, después son oprimidos, y entonces Dios decide sacar a su pueblo en base a sus promesas. Dios saca a su pueblo, y en todo su peregrinar durante 40 años Israel está en guerra y sigue en guerra con los jueces. Después vienen los reyes, que es el rey Saúl, después viene el rey David, y llega el tiempo donde le toca al rey Salomón. Salomón experimenta una gloria tremenda, porque Israel nunca había tenido paz, y en el tiempo de Salomón se suscita una paz maravillosa, una paz que dura 40 años.
una prosperidad, una excelencia en todo lo que se hace en base a la sabiduría. Por eso recuerde que nosotros hablamos un poco acerca de la sabiduría. Salomón y la sabiduría, Salomón y la oración, Salomón y el reino de paz. Y estamos compartiendo esta noche Salomón y la excelencia del reino. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 9, y vamos a leer el versículo número 3. Recuerde que si tiene alguna pregunta, no se limite, hágala con toda confianza que estaremos respondiendo a su pregunta. Bien, Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 3 dice lo siguiente: Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos, sus vestiduras y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. La reina de Saba, mis amados, se cree que habitaba lo que es la región de Arabia Saudita en la actualidad. Esta reina viene a ver a Salomón, pero no solamente viene a verlo, porque la fama de Salomón ha recorrido naciones enteras. Y viene la reina de Saba, viene para probar a Salomón. Viene para conocerlo, pero sobre todo para probar lo que se dice de Salomón. Mas cuando ella llega con un séquito muy grande, llega con metales preciosos, con piedras preciosas, viene con un cargamento de riqueza para el rey. Recuerde que cuando ella regresa a su tierra, se llevó más de lo que trajo para Salomón. Salomón le entregó también riquezas en abundancia y sobre todo el asombro de la reina. Dice la escritura, Segunda de Crónicas 9:3, que cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de la mesa, las habitaciones de los siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Es decir, todo estaba impregnado de excelencia. Mire qué tremendo es cuando nosotros, a través de la sabiduría del cielo, aplicamos la excelencia en lo que hacemos. Es un impacto, es un imán, es algo que atrae a los demás, que atrae multitudes. Esto es interesante, mis amados, porque nuestra mentalidad tiene que ser transformada. Muchas de las veces decimos, voy a cantar, no canto bien, pero el Señor sabe que lo hago con todo el corazón y que es para Él, etcétera. Está bien, está bien. Pero no todo el tiempo tiene que ser igual, porque la Escritura dice que el que cante para el Señor, el que toque para el Señor, lo haga con arte. Tiene que haber excelencia en lo que hacemos, para la música, para el canto, en lo que nosotros hacemos para Dios. Para el reino tiene que ser plasmado con la excelencia del mismo. El reino es excelente, por lo tanto nosotros debemos de tener excelencia en todo lo que hacemos para Dios. Muy interesante. No podemos quedarnos en la mentalidad mediocre, en la mentalidad a medias. La palabra mediocre significa creer a medias. No podemos quedarnos en una mentalidad tan ruin, en una mentalidad tan pobre, tan miserable,
porque el reino que nosotros representamos es un reino de poder, es un reino con gloria, es un reino con excelencia, es un reino con dignidad. Muy, muy poderoso, mis amados, este mensaje, muy tremendo, porque debe desafiarnos a nosotros. Podemos conformarnos y decir, es que yo así lo hago, yo así me entiendo. No, Señor, usted tiene que encontrar la excelencia, porque Dios es digno de lo excelente. Dios es digno de lo mejor. Él es así con nosotros, y esto debe ser recíproco. Debemos de ser así para con nuestro Dios, y debemos reflejar la gloria de este reino. Muy interesante. Bien. Vamos a ver, mis amados, la excelencia de Salomón en 7 aspectos. Esos 7 aspectos se tienen que reflejar en nuestras vidas. Bien, hay excelencia de sabiduría, hay excelencia de la casa, hay excelencia de la mesa, hay excelencia de los siervos, hay excelencia de los coperos, hay excelencia de los vestidos de los siervos, y hay excelencia en la escalinata o la escalera que conduce a la casa del Señor, la cual fue diseñada, construida por este arquitecto llamado Salomón. Salomón es plasmado de esta sabiduría celestial para poder hacer las cosas excelentes, de manera que los imperios de aquel tiempo se quedaron impactados. Fue también motivo por el cual el templo fue también destruido y fueron llevados todos los artículos que había de oro en aquel lugar. Bien, recuerde que entonces se ve reflejada la excelencia de Salomón en estos 7 aspectos. La sabiduría que tiene, la casa que edificó, la mesa donde comen los siervos, los coperos, los vestidos de ellos, y la escalinata o la escalera que conduce a la casa del Señor. Vamos a tomar estos 7 aspectos, mis amados estudiantes, porque vamos a sacar la riqueza nosotros, la riqueza espiritual de estos, para poder nosotros alcanzar también la excelencia en lo que debemos hacer nosotros. Bien, vamos a ver este siguiente punto, mis amados. Debemos ser excelentes en cuanto a la sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire qué excelente sabiduría. Recuerde que el apóstol Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. La sabiduría terrenal, la palabra animal también se traduce como sensual. En otras palabras, hay sabiduría terrenal, sabiduría espiritual, sensual, y sabiduría demoníaca, sabiduría oscura. De manera que, mis amados, nosotros debemos tener la sabiduría que desciende de lo alto. Dice la Escritura que si nosotros estamos faltos de sabiduría, pidamos porque Él dará abundantemente y sin reproche. Quiere decir que en cuanto a la sabiduría, nosotros podemos pedir abundantemente. Recuerde que la excelencia es
a causa de la sabiduría. Nosotros podemos o debemos ser excelentes en cuanto a la sabiduría, porque esta sabiduría primeramente desciende del cielo y esta sabiduría se manifiesta y tiene características. De manera que el que tiene la sabiduría del Señor, la sabiduría del cielo, es una sabiduría totalmente pura, no está contaminada, es pacífica, es amable, es útil, es llena de misericordia, tiene buenos frutos, no produce incertidumbre y tampoco se puede fingir, es sin hipocresía. Mire qué tremendo, esta es la excelencia de la sabiduría. Es por eso que la reina se quedó asombrada, impactada. No tuvo palabras, mis amados estudiantes, no tuvo palabras la reina de Saba. Se quedó sin aliento, porque todo lo que ella preguntó, dice la escritura, que Salomón contestó todo sin dejar alguna duda en la mente o en el corazón de la reina. Dicho sea de paso, los reyes en aquellos tiempos, mis amados, eran cultos. No eran neófitos, no eran ignorantes, no señor, eran personas cultas que se dedicaban al estudio, a la investigación, ya que debían de ser personas sabias. Pero recuerde que la sabiduría terrenal tiene su límite, hay sabiduría animal o espiritual y hay sabiduría diabólica, que esta proviene de las tinieblas, lo cual, mis amados, todo esto no sirve para nada cuando se trata de buscar lo bueno, lo amable, lo benigno, lo lleno de misericordia. No se logra alcanzar el objetivo porque es una sabiduría contaminada. Y esta sabiduría, vuelvo a repetir, según la Escritura, es pura, es decir, no tiene contaminación. De manera que nosotros debemos ser excelentes, mis amados, en cuanto a la sabiduría. Recuerde que esta sabiduría proviene del cielo y la podemos pedir los que hemos nacido de nuevo. Bien. Número 2, mis amados, vamos a ver la excelencia de Salomón en la casa. Recuerden que la reina se quedó impactada al ver la sabiduría, pero también al ver la casa que edificó. Y yo hago una pregunta esta noche: ¿cuál es la casa que nosotros estamos edificando como hijos de Dios, como hijas de Dios, como servidores, como servidoras, como ministros del Señor? ¿Cuál es la casa que nosotros estamos edificando? ¿Cuál es la casa que estamos edificando? Y la casa también puede referirse a nuestras vidas. Eso también, mis amados, se traslada a las cosas espirituales. Recuerde que si tiene preguntas, no se limite, hágalas o anótelas y al final usted las puede exponer. Bien, de manera que, ¿cuál es la casa que nosotros debemos edificar? Esto realmente debe de comenzar en nosotros. Así como el Señor le dijo a los discípulos: comiencen en Jerusalén, después vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que tiene todo su proceso, tiene todo su orden, cómo debemos de comenzar. Dice la Escritura que el que comienza, el buen juez, por su casa comienza. De manera que nosotros debemos empezar en nuestras vidas, en nuestra casa, la casa que estamos edificando para el Señor. Dice el apóstol Pablo que esa es una morada, una tienda, y que también es una casa que estamos edificando para el Señor. Bien, quiero leer primera de Timoteo capítulo 3 verso 4, dice lo siguiente: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De manera que nosotros debemos de edificar la casa espiritual en la que habitamos para poder trasladar esto a las demás esferas, ¿verdad? Podemos trasladarlo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad, la carga, porque tenemos el llamado. Podemos nosotros también ser excelentes en cuanto a las cosas de Dios, pero esto comienza internamente. Por eso es cambiar de mentalidad, de la mentalidad mediocre con la que nosotros venimos arrastrando, para ser una mentalidad de reino, una mentalidad de excelencia y parecernos a lo que el Señor nos está pidiendo. Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Bien, vamos a ver algunos puntos, mis amados, al respecto de la excelencia de la casa. ¿Qué acciones provocan que la casa sea excelente? ¿Qué acciones provocan que mi casa sea excelente? Hablando de mi propia vida, hablando de mi familia, hablando del ministerio. Todo esto se traslada así de un lugar a otro. De mi vida se traslada a la familia, de la familia se traslada a la iglesia también. Bien, ¿qué acciones provocan que la casa sea excelente? Bien, número uno es el gobierno. Nosotros debemos de gobernar nuestras vidas con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Debemos encontrar gobierno para todas las cosas. Bien, vienen los versículos, yo quiero que usted con calma los pueda leer, o bien, si usted me ayuda a leerlos, sería de mayor entendimiento y edificación. Bien, quiero pedirles a los que están conectados por allí, saque su Biblia y por favor haga una lectura en la que le voy a indicar. Si usted no puede hacerlo, usted solamente dígame en el chat que no puede por algún motivo, y si puede hacerlo, me lo confirma. Y voy a dejar estos dos últimos, Hebreos 3:5, si alguno lo quiere leer, me lo hace saber, y Hebreos 10:21. Recuerde que son acciones que provocan que la casa sea excelente. La reina de Saba se quedó impactada por la excelencia de la casa que había edificado Salomón. Bien. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Correcto. De manera que la primera acción que provoca que la casa sea excelente es que haya gobierno en nuestra casa, que haya gobierno en nuestra familia, que haya gobierno en la iglesia. Bien, número 2, tenemos a nuestra hermana Lupita o Ramón, 1 Corintios 14:35. Felipe, si cierras tu micrófono, hijo, por favor. Voy a leer yo, paso. Adelante. Es 1 Corintios 14:35, dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien. Bien, fíjese qué interesante es. Dice el apóstol Pablo que debe de haber conocimiento. Recuerde que el conocimiento no se limita al varón, el conocimiento se traslada a la mujer, al varón, a los hijos, todos pueden tener conocimiento. Pablo habla al respecto de guardar silencio a la mujer en ese contexto, porque es un aspecto cultural en aquellos tiempos, pero no para limitar a la mujer en cuanto al conocimiento o a la revelación de las escrituras. De manera que debe de haber conocimiento en la casa, debe de haber conocimiento. ¿Para qué? Para que la casa sea excelente. Número uno,
Debe de haber gobierno, gobierno de Dios. Número 2, debe de haber conocimiento. Bien, aquí le tocó primera de Timoteo 3:15. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo que debe de conducirse, saber conducirse en la casa de Dios. Esto nos habla de prudencia. En mi casa como persona debe de verse el gobierno de Dios, debe de verse el conocimiento que poseo de las cosas del Señor, y debe de haber prudencia. Debo de conducirme prudentemente en la casa del Señor. Esto se traslada para la iglesia, para la casa y para mi propia persona. Bien, vamos a ver la provisión, primera de Timoteo 5:8. Amén. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Mire qué tremendo es. Gracias, pastora Elvira. Mire qué interesante es que la provisión es una acción que provoca que la casa sea excelente. Recuerden que la reina de Saba se quedó impactada por la casa que Salomón edificó. Y la pregunta es, ¿qué casa nosotros estamos edificando? ¿Una casa que tiene gobierno? ¿Una casa que tiene conocimiento? ¿Una casa donde nos conducimos con prudencia? ¿Una casa que tiene provisión para los suyos? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Fíjese qué tremendo es. Bien, vamos a ver Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Adelante. Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. ¿Cómo dice allí? Es palabra de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que se iban a decir. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Wow, gracias, Gaby, hija, Dios te bendiga. Mire qué tremendo es, qué tremenda enseñanza nos deja. Acciones que provocan que la casa sea excelente. Vemos que Noé dice, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. De manera que en la casa, mis amados, debe de reflejar, debe de verse la salvación. No podemos nosotros conformarnos con ser nosotros salvos y que nuestra familia se pierda. Recuerda que también hubo situaciones tan caóticas como la familia de Lot. Lot perdió a su esposa y después sus hijas tuvieron relaciones fuera de lo normal, y todo esto trajo un caos a la vida de este varón, un varón que tenía la oportunidad de salvar su casa, no lo alcanzó. En cambio, tenemos a Noé. Noé es un hombre que con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y fueron sus hijas, sus hijos, y sus nueras y su esposa, todos, mis amados, los 8 se salvaron. De manera que acciones que provocan que la casa sea excelente es velar por la salvación, para que se provoque la salvación en los que el Señor nos ha dado. Dice la Escritura que creamos en el Señor y no solamente seremos salvos nosotros, sino que toda nuestra casa será salva. ¿Por qué? Porque camina bajo promesas, y las promesas con paciencia se alcanzan, mis amados estudiantes.
Bien, ahora sí, ayúdanos allí, Felipe, con Hebreos capítulo 3, verso 5. ¿Cómo dice allí? Hebreos. Hebreos 3, 5. Sí. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que se iban a decir. Wow, qué tremendo. Gracias, pastor. Mire, mi amado estudiante, qué interesante es. Acciones que provocan que la casa sea excelente es el gobierno, ¿verdad? Una casa que tiene gobierno de Dios, una casa que tiene conocimiento, una casa en la cual se conducen con prudencia, una casa que tiene provisión, una casa donde se busca la salvación de los demás, una casa también donde hay fidelidad a las cosas del Señor, fidelidad en cuanto al matrimonio, fidelidad en cuanto al compromiso con la familia, etcétera. Y bien, tenemos Hebreos capítulo 10, verso 21, por allí, Víctor, si nos ayudas, hijo. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Perfecto. Mire, vamos a sacarle la riqueza espiritual a este versículo. Dice que la casa tiene un sacerdote o tiene sacerdocio. ¿Qué es tener sacerdocio en la casa? Son las personas que interceden. Mire, básicamente el sacerdote cumplía con algunas funciones como interceder, enseñar, bendecir, las funciones básicas del sacerdote. Pero la pregunta es, ¿hay sacerdocio? ¿Hay sacerdocio en nuestra casa? ¿O tenemos que buscar? Tenemos que procurar que alguien ore por nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de orar por nosotros mismos. No tenemos la capacidad de tener una autoliberación. Fíjense qué tremendo es. Estoy hablando de sacerdocio. Hay quienes no comprenden el sacerdocio, no hay problema. Ya llegará un momento en que lo va a comprender, pero no puede ser posible que pasen los años y no comprendamos el sacerdocio al que hemos sido llamados. Dice la Escritura que nosotros, mis amados estudiantes, somos real sacerdocio. Debemos conocer el oficio del sacerdocio. Somos llamados para orar, somos llamados para interceder, somos llamados para enseñar, somos llamados para bendecir, somos llamados para administrar las cosas que el Señor nos ha entregado. De manera que una casa, mis amados estudiantes, para poder ver la excelencia en esa casa, debe de haber gobierno, conocimiento, prudencia, provisión, debe de verse la salvación, la fidelidad y el sacerdocio. Fíjese qué interesante es esto. Bien, déjenme seguir porque si no terminamos. Bien, tercer cosa que vieron en Salomón, la reina de Saba dice que se quedó impactada al ver la mesa de Salomón, la comida que había en la mesa de Salomón. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. De manera que nos habla de alimento. ¿Qué hay en la mesa, mis amados estudiantes? Alimento. ¿Qué alimento debe de haber en nuestra mesa? Depende en qué nivel estamos. Pero si queremos llegar a la excelencia de la mesa, si queremos llegar a la excelencia, que la gente se impacte de lo que ve, de lo que oye, de lo que palpa, debemos ver
estos tipos de alimentos según la Escritura. Estos no los voy a leer, usted los va a tener que anotar y se lo voy a dictar solamente por causa del tiempo. Bien, la mesa, mis amados, debe tener leche, Hebreos 5:12. La mesa debe tener pan, Lucas 22:19. La mesa debe tener vino, Lucas 22:20. La mesa debe tener espigas de trigo, Mateo 12:1. La mesa debe tener alimento sólido, Hebreos 5:14. La mesa debe tener pescado, Lucas 24:42. Y la la mesa debe tener miel, Lucas 24:42. Se repite el mismo versículo. La leche, dice la Escritura, que es para los niños espirituales, el pan es para las multitudes, el vino es para los que se comprometen, las espigas de trigo es la revelación, esto es para los discípulos, el alimento sólido es para los maduros, el pescado es para los ministros y la miel es para lo profético. Recuerde que a Ezequiel le dieron un libro a comer y sabía como a miel, de manera que la miel nos habla de lo profético, alimento que debe de haber en nuestra mesa. Bien, voy corriendo, mis amados. Número 4, debemos tener excelencia en el servicio. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. De manera que, mis amados estudiantes, cuando nosotros damos y prestamos nuestro servicio para las cosas del Señor recibiremos recompensa. Nunca lo hagamos con la mentalidad de que lo hacemos para los hombres. Siempre debe tener una mentalidad de reino, una mentalidad de excelencia, ya que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Dice que si le damos un vaso de agua a un niño, al Señor lo estamos haciendo. De manera que entienda la revelación, no se queje, haga las cosas con amor y todo va a salir bien. Número 5, mis amados, la excelencia de los coperos. Dice que se menciona también que la reina vio los coperos. Mire cómo son las mujeres tan detallistas, mis amados, que se fijó en todo. Se fijó en los coperos, y los coperos nos habla del vino. Juan capítulo 2, verso 10 dice: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjese, amado estudiante, que en la Escritura se mencionan diferentes tipos de vino. Hemos hablado nosotros en algunos estudios que hay por lo menos de 7 a 9 tipos de vino en la Escritura. Básicamente hablemos de 7 tipos de vino, donde los vinos están adulterados, ya sea con agua, ya sea con otros líquidos como el vinagre, etcétera. Hay vino que es recién exprimido, que es el jugo sin fermentación, y hay un vino que es totalmente fermentado, de manera que los 7 tipos de vinos, hay vino adulterado, vino mezclado, etcétera. Pero lo interesante es que el buen vino lleva su proceso. El buen vino lleva su proceso, lleva su fermentación, lleva su nivel. Y ese es el buen vino el que se debe de servir. El buen vino, los coperos lo sirven. El buen vino, mis amados, produce discípulos con fe. Dice la Escritura que cuando Jesús convirtió el agua en vino, según Juan capítulo 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¡Wow! Mire qué tremendo. De manera que el buen vino, escuche lo que le digo, el buen vino produce discípulos, y discípulos que tienen fe. Los coperos
habla de los ministros, de los siervos, de los pastores, de los que están al frente, de los líderes. Los líderes deben de preocuparse por dar un buen vino, vino del Espíritu, procesado correctamente, para que este vino produzca discípulos y discípulos que tienen fe. Bien. Número 6, la excelencia en la vestimenta de los siervos, de los coperos, etc. Vamos a hablar básicamente de 5 vestidos, mis amados, que la Escritura nos habla. Estos 5 vestidos nos habla, por ejemplo, tenemos el vestido del Señor Jesucristo. Apunte la cita. Romanos capítulo 13, verso 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De manera que el vestido del Señor Jesucristo es la sumisión que nosotros presentamos ante Dios para que nuestra vida sea gobernada bajo los principios de la palabra. El vestido del nuevo hombre, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, nosotros tenemos una naturaleza nueva que no sabe pecar, que no sabe buscar lo malo. Vestidos, dice el Señor, muévete en esta naturaleza que te he dado, y esta naturaleza no sabe odiar, no tiene rencor, porque es una naturaleza nueva. Vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 11, usted se dará cuenta que es la mentalidad, que es guardar el corazón, que es caminar con el apresto, el evangelio de la paz, que es tomar la espada del Espíritu, etcétera. Este es un tema que ya deberíamos de saberlo algunos, o la mayoría, creo que no todos, pero en su momento le daremos su explicación. Bien. También vestidos como escogidos de Dios, Colosenses 3, verso 12, y nos habla de los frutos también del Espíritu y el vestido de amor. Colosenses 3, 14, vestidos de amor, que este es el vínculo perfecto. Debemos de tener excelencia en cuanto a los vestidos. Vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del nuevo hombre, vestidos de la armadura de Dios, vestidos como escogidos de Dios y vestidos de amor, amor sin reservas. Bien. Número 7, mis amados, y terminamos esta noche, la excelencia de la escalinata. Recuerde que la reina de Saba se quedó impresionada. Esta reina se quedó impresionada por la casa, por la sabiduría, por los siervos, por los coperos, por la mesa. Se quedó impresionada esta reina con todo lo que vio y los vestidos. Y terminamos con el punto número 7. Se quedó impresionada por la excelencia de esa escalinata que le conducía a la casa del Señor. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Recuerde que la escalinata o la escalera es la que conduce a la casa del Señor, el templo que levantó Salomón para Dios, y le hizo una escalinata que le conducía para presentar los sacrificios y presentarse ante el Señor, según lo establecido en la ley. La pregunta es: ¿cómo nos acercamos a la casa del Señor? ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Dios? Debemos de ser excelentes en lo que hacemos y debemos acercarnos de 7 maneras. Número 1, debemos de caminar en el primer amor, acercarnos al Señor en el primer amor. Debemos presentarnos aprobados, como acabamos de leer. Debemos hacer el bien, debemos vivir en santidad, debemos tener un corazón humilde, debemos presentarnos con sacrificio de alabanza y debemos estar en paz con todos. Fíjese qué tremendo. Esto es ser excelentes en lo que hacemos.
excelentes en el servicio, excelentes en cómo nos acercamos a Dios. No podemos caminar con una mentalidad mediocre porque esta no corresponde a una vida de reino, no corresponde al reino de los cielos. La mentalidad del Señor Jesucristo es una mentalidad de reino. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. De manera que nosotros debemos de tener una mentalidad de perfección. Una mentalidad de excelencia en todo lo que nosotros hacemos. Excelentes en la fidelidad, excelentes en la casa del Señor, etcétera. Bien, quiero detenerme esta noche, quiero detenerme y hacer alguna pregunta para los que están conectados. ¿Alguna pregunta, mis amados estudiantes?